Adivinen quién por fin salió de su bloqueo lector. Oli, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí durante febrero y marzo de este año. Primero les voy a platicar de los libros que leí en febrero. El primero de ellos fue Ladrilleros, de Selva Almada. Esta es una historia que trata acerca de dos familias en un pueblo en Argentina y de cómo los padres de esta familia están enemistados y se pelean. Y también después cómo va siendo la vida de la familia de ambos y de los hijos de esta familia. En realidad los protagonistas son los hijos, pero una gran parte del libro trata más específicamente de digamos como de la enemistad que tenían los padres. Y pues esta enemistad también va a ser desencadenante de muchas cosas que ocurren después en este libro. Este libro lo leí porque fue el libro para el club de Queer Friendly Book Club. La verdad es que me pareció un libro muy interesante, pero se me hizo un poco confuso, como que entré pensando que este libro iba a ser un libro con contenido LGBT y aunque sí tiene, es únicamente una parte muy mínima, muy al final, entonces quizás no era necesario saber esto y realmente no tiene mucha importancia. Es una historia muy interesante, la verdad es que está muy bien construida. Al principio es un poco confuso por la manera en la que está narrada, en la que va saltando mucho temporalmente y al principio me costaba mucho trabajo, sobre todo agarrarle a los personajes, ubicar quiénes eran hijos de quién y de qué lado en la familia, pero al final logré agarrarle. Toca como muchos temas yo creo que diría como de la masculinidad tóxica y de cómo esta competencia que tenían, por ejemplo, los padres iba más de a ver quién era el mejor que de otra cosa. Y pues sí, en general me gustó el libro, pero sí es un poco extraño. Luego el siguiente libro que terminé en febrero fue ¿Quién teme a la muerte? De Nnedi Okorafor. Este libro nos lo dieron para la lectura conjunta de Océano y pues yo me tardé muchísimo y me tardé mucho en terminarlo. Hay una reseña aquí en el canal de este libro porque me gustó muchísimo. Es una historia muy apasionante acerca de una mujer llamada Onyesunwu, que significa quien teme a la muerte, y que tiene un destino muy importante. Y pues es un libro que toca muchísimos temas, les recomiendo que vayan a ver mi reseña, y si no, que vayan al blog de Nea a leer más bien su reseña, que es muy buena. Y pues sí, es un libro que me gustó mucho. Luego otro libro que también leí en febrero, aunque en realidad lo terminé a principios de marzo, fue Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin. Este libro es también una cosa que me gustó muchísimo. Es una novela de ciencia ficción, parte de la serie del ciclo Hainish, del Ecumen, de esta autora de Estados Unidos que me encanta. También hay reseña de este libro. La verdad es que últimamente he estado haciendo bastantes reseñas y pues básicamente trata acerca de dos mundos paralelos, bueno, uno enfrente del otro, en el que en uno está regido completamente por el sistema socialista y el otro es capitalista, y de un físico que va de un planeta a otro para poder desarrollar su teoría y de las diferencias que ve entre un pueblo y otro. Es mucho más complejo que eso en realidad. Vayan a ver también mi reseña porque ahí hablo muchísimo de los temas que toca, porque Úrsula siempre en sus novelas, sobre todo en las de ciencia ficción, creo yo, abarca muchísimos temas y hace muchas críticas y reflexiones respecto a cuestiones de la humanidad, de los sistemas, de la naturaleza, de las relaciones entre personas. Es una cosa también bien interesante. Otro libro que también terminé en febrero y fue Los cuentos de Beetle el Bardo, de J.K. Rowling. No había leído los cuentos de Beetle el Bardo, a pesar de que pues me considero una Potterhead. Sin embargo, cuando salieron los cuentos, por algún motivo no fueron mi prioridad conseguirlos y se fue pasando el tiempo y nunca los leí. Y hasta hace poco una amiga me prestó el libro y los pude leer. Son los cuentos de hadas, digamos, que supuestamente los magos les cuentan a sus hijos y tienen muchos elementos tradicionales de lo que tienen los cuentos, ¿no? Como una moraleja o una historia acerca de personajes que hacen cosas mal y pues tienen su castigo por ello. El cuento que todos ubicamos es el de los tres hermanos, que habla de las reliquias de la muerte, y este cuento siempre me gusta mucho. Creo que realmente no
no entendí por qué nunca fueron realmente mi prioridad. Otro libro que terminé en marzo fue Chicas Cerdas Machistas de Ariel Levy. Este fue el libro de marzo de Libros Bifortipos. Lo vamos a comentar este sábado a las 4 me parece en el canal de Conejo Literario. Esta es una serie de ensayos que cuestionan y que hacen reflexión alrededor de la sexualidad de las mujeres y sobre todo de la sexualidad como producto de consumo y de cómo las mismas mujeres entre nosotras o hacia nosotras mismas nos cosificamos y nos aliamos, digamos, a esta dinámica de volvernos como producto de consumo. Tiene muchos puntos que yo creo que vale la pena reflexionar y como repensar y demás. No en todo estuve de acuerdo. Lamentablemente Bookmate decidió jugarme una mala pasada, no sé por qué pasó ahí, qué pasó, que borró todas mis notas y mis subrayados y todo. Entonces pues eso me pareció un poco frustrante porque sí había hecho varias anotaciones de cómo muchas veces las mujeres solitas queremos como actuar como hombres o como hacemos menos el ser, pues al ser femenino, porque eso significa que nos van a valorar menos o que nos van a escuchar menos y todo. Entonces como entre nosotras mismas todo el tiempo estamos haciendo esta dinámica de ver como menos importante, por ejemplo, a las mujeres que son mucho más femeninas. Y eso es algo que a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en la secundaria, sobre todo. Yo siempre me he juntado mucho con hombres y yo sí me creía superior, digamos, porque pues a mí me gustaban las cosas que están como más vinculadas a la cuestión masculina, al deporte, incluso algunas cosas. Y pues ahorita ya lo pienso y sé que eso es absurdo, porque en realidad así las cosas no tienen género, ni los gustos, ni nada. Entonces se me hizo interesante justo por esto, como por ver esta reflexión de algo que definitivamente ocurre. Otro libro que también terminé en marzo fue Desayuno en Júpiter de Andrea Tomé. Este libro también tiene reseña en mi canal. De hecho fue la última reseña que salió aquí. Es un libro que disfruté muchísimo. Es una novela romántica acerca de dos chicas que se conocen en circunstancias un poco curiosas, porque se conocen alrededor de una mujer, una escritora que tiene una enfermedad terminal y que probablemente vaya a fallecer pronto. Toca temas que tienen que ver con la muerte y con la pérdida, pero también pues es una historia súper cursi, súper tierna y que disfruté muchísimo. También les recomiendo vayan a ver mi reseña porque ahí platico mucho más a fondo de este libro. Lo leí porque también fue la lectura de marzo de Queer Friendly Book Club. Otro libro que también terminé en marzo fue por fin Goliath de Scott Westerfeld. Este libro lo empecé a mediados del año pasado durante un maratón y me quedé en medio y ya no lo seguí leyendo. Y no porque no me estuviera gustando, lo estaba disfrutando muchísimo, sino porque entre el bloque lector que tenía y entre que tenía pendientes otras lecturas, mes con mes como que mi prioridad era sacar la lectura del mes de Libros Bifortipos. Entonces pues lo fui relegando y por fin este mes lo terminé y me encantó. Voy a hacer una reseña, definitivamente voy a hacer una reseña de toda la serie de Leviathán porque es de mis series favoritas. Tiene unos personajes que me encantan, es una historia que supuestamente transcurre en la Primera Guerra Mundial, pero es un mundo ficticio en el que hay dos tipos de tecnología, la darwiniana, que son animales modificados genéticamente para ser como máquinas, y los clankers, que son básicamente máquinas a vapor. Me gusta muchísimo y tiene intriga y tiene aventura y romance y me encanta la serie, entonces voy a hacer una reseña próximamente. Y por último, el libro que también leí en marzo fue El nombre del mundo es bosque, también de Ursula K. Le Guin. Estoy participando en una dinámica muy interesante que se llama Un año con Úrsula, que consiste en leer libros de Ursula K. Le Guin cada 2 meses. Y pues este libro es también del mismo círculo al que pertenece Los Desposeídos. Nada más la cuestión con estos libros es que en realidad son autoconclusivos. Son de la misma serie porque todos ocurren en el mismo universo. Sin embargo, no tienen relación unos con los otros. Trata acerca de un mundo al que los terranos llegaron y conquistaron. Es un bosque gigantesco y entonces los humanos, como ya en la Tierra ya no hay árboles, ya nos los acabamos, pues de ahí están extrayendo. Y a los pobladores del mundo, a los nativos, los tienen esclavizados porque además los consideran menos que humanos, los consideran prácticamente bestias. Y entonces los nativos de este mundo se rebelan,
se rebelan ante los humanos y inician un cambio muy fuerte. A partir de eso se rebelan, atacan uno de los pueblos y lo destruyen, a pesar de que aparentemente su naturaleza era completamente ajena a esa violencia. O sea, como digo, Úrsula toca miles de temas, porque sí, aquí también hace una crítica súper dura al colonialismo y a la destrucción de la naturaleza también, pero también por otro lado tiene un tema bien interesante que gira alrededor de los sueños y de qué es la realidad y qué es el sueño. Entonces es un libro que me gustó muchísimo, lo disfruté en verdad. Yo creo que igual también puede que haga una reseña de este libro, pero ya después de que lo comentemos en el círculo de lectura de Un año con Úrsula. Y bueno, esos fueron los libros que leí. Como les digo, ahora sí estoy leyendo mucho más, estoy bien emocionada porque en abril estoy participando en el Magical Readathon, que es un maratón de lectura, entonces también espero leer muchísimo. Y pues eso es todo por este video. Déjenme en los comentarios cuál fue el libro que más les gustó que hayan leído en marzo. Yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.